El secreto de la sanidad divina. ¿Lo podés leer vos ahí con tu eso? A ver, te lo voy a explicar. Tiene otras piezas de letra ahí. El secreto de la sanidad divina. Mire, por ejemplo, acá en Mateo 9:6 dice así: para que sepan que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que entiendan, el perdón y la sanidad nace en la cruz. El perdón y la sanidad nace en la cruz. El perdón y la sanidad son gemelos, se unen. O sea, cuando uno pide perdón al Señor por los pecados, tanto como el perdón, uno pide perdón al Señor y el Señor le concede el perdón, también nos pertenece a nosotros la sanidad. Porque Jesús pagó el precio por nosotros, entonces cuando nosotros pedimos perdón, el Señor nos regala la sanidad. Sin arrepentimiento no hay sanidad. La sanidad nace en la cruz de Jesús. Diga, la sanidad nace en la cruz de Jesús. O sea que el perdón y la sanidad son gemelos, van de la mano. En Hechos 3:19 dice así, mire: arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. O sea, hay personas que dicen: Señor, yo te pido perdón por mis pecados, pero después no se convierten. O sea, no cambian de dirección y de rumbo, no escuchan la palabra del Señor. Entonces los pecados siguen ahí. Si hace 20 años hizo algo, mintió, robó, hizo algo, esos pecados, esa hoja de pecado, la tiene el enemigo, la tiene el diablo en su mano. Dice: arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados. Si una persona se arrepiente de boca, pero no cambia su manera de actuar, no busca al Señor correctamente, los pecados no se borran, quedan ahí. Y es normal que después diga: pero ¿por qué si yo creo en el Señor, tengo al Señor en mi boca, las cosas me van mal? Porque no se convirtieron. No hay sanidad. No puede haber sanidad del alma y no puede haber un cambio en el plano físico y en el plano espiritual. Por eso la palabra de Dios dice: arrepentite y convertite para que sean borrados tus pecados, para que venga la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios viene cuando la persona está dispuesta a cambiar de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, el perdón y la sanidad son gemelos, van de la mano. Ahora vamos a escuchar la historia del Señor Jesús que sana a un paralítico. ¿Sí? Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios exclamando: jamás hemos visto algo así. Imagínense esa situación. Dice que Jesús llega a Capernaum.
la gente se enteró que él había vuelto a la ciudad, a la casa de él, a su región. Dice que él se había hospedado en una casa. O sea que cuando él se hospedó en la casa, se corrió la voz de que él estaba ahí y dice que la casa estaba llena de gente, donde él estaba predicando. Y afuera en la puerta también estaba todo abarrotado de gente, tanto adentro como fuera. 4 amigos, que tenían un quinto amigo, que era el paralítico, se enteraron de que Jesús estaba en ese lugar. Imagínense que estos muchachos empezaron a llevarlo con su fe para que Jesús lo sanara. Cuando quisieron ingresar a la propiedad, no pudieron. Dice que estos empezaron a subir por el techo. Imagínense esa situación, que ellos escuchaban como que arriba del techo había algo que se movía, que caminaba, escucharon ruido. En ese momento escucharon que también el techo se empezó a romper. Dijeron, ¿qué es esto? ¿Un estruendo? ¿Un terremoto? ¿Qué está pasando? Todos se quedaron medio expectantes ahí. Cuando estos siguieron golpeando en el techo, los escombros cayeron delante de Jesús, cayeron delante de la multitud que estaba dentro. Por ahí vieron una pequeña filtración de sol que entró por ahí por el techo. En ese momento rompieron, hicieron un agujero para que el paralítico pasara. Y estos muchachos, hola. Imagínense la adrenalina que tenían estos hombres para bajar a su amigo. Todos quedaron atónitos ahí, expectantes ahí. Jesús maravillado de lo que estaba pasando. Bajaron al paralítico a los pies de Jesús. Y Jesús, al ver la fe de los amigos, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Pero habían ahí unos religiosos de la época y cavilaban en sus corazones y pensaban, y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que dice que está perdonando de pecado? Está blasfemando si solo Dios puede perdonar. Entonces Jesús en ese momento sabía lo que estaban pensando y le dijo, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o toma tu cama, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y dice que Jesús le dijo, para que ustedes sepan y van a ver hoy que yo, el Hijo de Dios, tiene autoridad, tiene potestad de perdonar pecado en la tierra. Y le dijo al paralítico, levántate. Y dice que de un salto pegó y se levantó. Imagínense el paralítico, porque cuando uno está paralítico, o sea, los tendones, los músculos, las rodillas, los dedos de los pies, todo está como medio debilucho, ¿es verdad o no? Y este no se puso a pensar, a ver, tengo un cosquilleo en las piernas, estoy sintiendo los tendones, los músculos, los dedos. No, dice que de un salto se paró. De un salto se paró y todos quedaron atónitos. Tremenda la situación ahí. Dice, a ti te digo, levántate y vete a tu casa. De un salto se pegó este hombre y fue y caminó. Y todos quedaron maravillados. Si nosotros podemos entender que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, la curación, la sanación es tan fácil como el arrepentimiento. Viene la presencia de Dios a nuestra vida. Jesús nos libra del pecado y es tan fácil la sanación como el perdón de pecados. El otro día en el culto de sanidad y liberación vino una mujer de Costa Azul, pidió primero sanidad por ella, después me dijo, ahora quiero pedir sanidad, traigo la ropa de un enfermo, de un vecino que tiene cáncer terminal y la mujer dice, se está muriendo y no sé qué hacer. Entonces no pudimos traer al enfermo, pero trajimos la ropa. En la palabra de Dios, en Hechos 19:12, dice que llevaban a los apóstoles, llevaban a los discípulos, sus pañuelos, sus delantales, su ropa, ellos oraban por esa ropa. Entonces estas personas cuando les llevaban se ponían esta ropa, dice que los espíritus inmundos salían y eran sanados. Amén. O sea, no es que tenga el poder una ropa, era la fe puesta en acción. Amén. Y esta mujer dijo, yo tengo esta ropa, traje para que orara, tráela, le dijo. Todas las personas que han venido con cáncer terminal se han sanado. Amén.
O sea, yo sé lo que Dios me dio, entonces digo, tráela. Oramos por esa ropa. Y lo declaramos libre. Y le dije, después cuando se sane, decirle que fue causa de la oración que hicimos acá, que se ponga esa ropa. Cuando esa persona se pone esa ropa, esos espíritus salen y la enfermedad desaparece, el cáncer desaparece. Amén. En 3 de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. El deseo de Dios es que prosperemos en todas las cosas, en todo lo que nos propongamos y que tengamos salud física, así como el alma prospera. Lo que primero tenemos que hacer es que el alma nuestra prospere. Amén. Amén. Con el arrepentimiento, con el perdón. Con el perdón viene la sanidad del alma y todo es prosperado. No tenemos que rogarle al Señor por la sanidad, por la prosperidad. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, nosotros tenemos que entender que la sanidad y los milagros vienen con la muerte del Señor en la cruz. Amén. Nace ahí. El otro día estaba dando un culto y vino un turista de Córdoba. Yo tenía que dar el culto e irme rápido. Entonces termino el sermón y ya me estaba yendo y me agarra y me dice, por favor, le pido que ore por mí, que estoy enfermo. En ese momento le digo, bueno, vamos a orar. Yo no sabía la enfermedad que tenía. Vamos a orar. Empiezo a orar por él, me voy, después me llama por teléfono y me dice, poderosa su oración, pastor. Vio cómo hablan los cordobeses, ¿no? Y amarillo, patito, dice. Y bueno, y así, ¿no? Y viene este hombre y me dice, tenía problemas en la columna, hernia discal, insoportable los dolores de la columna. Cuando usted oró, desapareció la enfermedad. Amén. Ahí podemos ver que ahora Jesucristo es la fuente de la salvación. Nosotros necesitamos un Salvador. Jesús se ofreció por nosotros, por nuestros pecados. Ahora no solamente Él perdona, ahora Él también sana y salva. La palabra de Dios dice en Juan 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No solamente ahora Jesús perdona, también sana, salva, Él es el camino a seguir. Jesús también explica acá en Juan 11:25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Diga conmigo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Jesús significa salvación. Ahora Jesucristo se convierte en nuestro Salvador. Amén. Aleluya, Señor. Nosotros, cuando lo recibimos, todo lo que tiene Él pasa a nosotros. Amén. Somos herederos de la bendición, de la sanidad, del perdón, de la santidad, de la liberación. Somos poseedores de la vida eterna. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Colosenses 2:10 dice así, que nosotros en Cristo Jesús estamos completos. Toda persona que se arrepintió de todo corazón sabe que en Él estamos completos. No importa la circunstancia en que vivamos, porque si esperamos a tal cosa para ser feliz, nunca llegará. Porque tenemos que ser feliz con lo que Dios nos da. Amén. Con lo mínimo. Hay que ser feliz y Dios te dará más. Cuando uno sepa ser agradecido con lo que Dios te da, Dios te dará mucho más. Amén. Jesús no te ofrece la paz. Él es la paz. Amén. Él es la fuente, Él es el príncipe de paz. Si nosotros necesitamos paz para vivir, Él la provee porque Él es la paz. En el Antiguo Testamento declara acerca de Jesús, Isaías 9:6. Dice, porque un niño no es nacido, hijo no es dado, Él es el principado sobre toda persona. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Vamos a repetirlo todos juntos. Admirable, Admirable. consejero, Consejero. Dios fuerte, Dios fuerte. Padre eterno, Padre eterno. príncipe de paz. Príncipe de paz.
Nosotros para buscar la paz no necesitamos hacer yoga, porque la paz es Jesús. No necesitamos ir a la naturaleza o apartarnos de los problemas para tener paz, porque la paz radica en Jesús. Tanto es así que Jesús le dijo a los discípulos: el que no come y no bebe de mí no puede tener vida eterna. Estaba hablando del pan y del vino, que representaba su cuerpo y su sangre. O sea, nosotros con Jesús podemos ser uno. Tenemos que tener esa unidad con Jesús. Tanto es así que la Biblia declara en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. O sea, Cristo, cuando muere en la cruz, paga el precio de los pecados en su carne. Porque con el pecado entró la muerte. Entonces nosotros crucificamos al pecado con nuestra carne. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Vamos. Y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí mismo. Amén. O sea, si Cristo murió por nosotros y nos perdonó, ahora Cristo vive en nosotros, nos pertenece la bendición, la salvación, la sanidad. En esa misma comunión somos todos bautizados. Un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo bautismo. En Isaías, a ver si me lo podéis buscar, Isaías 53, del 4 al 6. Isaías 53, del 4 al 6. Mientras le voy contando esta historia, Pastor Yonggi Cho, de Corea del Sur, Segunda Guerra Mundial. En aquel tiempo ni siquiera se asemejaban a la creencia del cristianismo. Creían en el Buda, en el gordito que ya están los huesos ahí, ¿vio? Ahora está flaquito el Buda. Pero igual, si indagan en la historia del Buda, es una historia. Ni siquiera era verdad el Buda. Y se inventaron una historia como la Cenicienta y lo inmolaron ahí con el pensamiento del Buda. El Buda no existía. Y ahí su padre, el padre de este muchacho, era budista, era un miembro muy importante de la religión ahí del Buda ahí. Y este hombre había contraído la enfermedad, la tuberculosis. En aquel tiempo la guerra había devastado todo, había mucha hambre, mucha necesidad. También había agarrado tuberculosis y estaba ahí en el médico, con los médicos que estaba por morir. La cuestión es que le dijeron: tenés días de vida. Cuando le trajeron el evangelio, le llevaron la palabra del Señor, le predicaron ahí en el hospital. Este hombre la rechazó porque decía que parecía una guía telefónica. El Antiguo Testamento era todo nombres y nombres y nombres. Cuando le hablaron de Jesucristo, él lo rechazó, pero después clamó a él. Dice que del lugar donde estaba se iluminó todo. Jesús le habló y fue sanado. Y tenía la iglesia más grande del mundo. Ahora la tenemos nosotros por fe. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Bien, lo vamos a llegar, vamos a superar. Casi 1 millón de miembros en la iglesia. El pastor Yonggi Cho de Corea, la palabra de Dios dice ahí en Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Se da cuenta? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, Él sufrió el castigo que teníamos que haber sufrido nosotros. O sea que esa tortura que vivió Jesús la teníamos que haber sufrido nosotros. Hoy nos pertenece la sanidad, la liberación. Por eso, cuando oramos por los enfermos, es Jesús el que lo echa fuera. Amén. Jesús es el que lo echa fuera, a través de la sanidad del que está orando. Jesús se hace presente en ese lugar, a través del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento cuenta cómo la multitud seguía a Jesús. Lucas 6:19. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él. Amén. Y todos eran sanados. Todos eran sanados. Gloria a Dios. Yo como pastor deseo que todos sean sanados. Amén. Todos sean sanados. Cada vez que la gente viene y se sana,
Dice, le pregunto qué sentí, dice, un fuego que me quemaba. Ese es el fuego purificador, el fuego que limpia. Y la gente se llena de Dios y es sanada. En Mateo 8:16 dice así, cuando llegó la noche le trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra los echó fuera a los demonios. Amén. Jesús en la palabra. Y a todos los enfermos los sanó, dice. Gloria a Dios. Todos eran sanados. Todos eran sanados con la palabra. Jesús es la palabra. La predicación del evangelio, de la nueva noticia, hace milagros. Jesús es la palabra. Amén. Yo me acuerdo en España cuando había escuchado el testimonio del soldado romano que se acerca a Jesús y le dice, tengo a mi empleado gravemente atormentado, gravemente enfermo. Y Jesús dijo que sea sano. En esa misma hora fue sano, no fue hasta el lugar, en esa misma hora fue sano. Entonces yo decía, uy, ahora Jesús no está acá para tocar a los enfermos. Ahora Jesús se traslada mucho más allá, porque la palabra tiene poder. Y yo buscaba alguna oportunidad, porque me había impregnado de esa fe, buscaba esa oportunidad para orar por alguien a la distancia. En eso me llaman por teléfono de acá de Argentina y me dicen, tengo agua en los pulmones, me estoy muriendo, tengo una fiebre tremenda que me está matando. Y en ese momento le dije, ¿querés que oremos? Vamos, esta es mi oportunidad, digo. Y en eso oro y la persona desapareció, el agua en los pulmones. Hicieron el estudio y dijeron, no tiene nada, desapareció la fiebre y el agua en los pulmones. Amén. Porque Jesús vino a eso y para Dios también la distancia no existe. La Biblia dice en Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las iglesias de ellos y predicando el evangelio del reino, el evangelio de las buenas noticias del reino de los cielos y sanando toda enfermedad, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. La gente tiene que ser toda sanada, todas liberadas. El otro día me dice uno, que acá no está en el sermón, ¿vio? Pero me llama anoche. Se lo ayudó de todas las maneras, vida y por haber. De todas las maneras. Y cada vez que lo ayudábamos nos insultaban, nos hacía de todo. Hasta que dije, basta, se acabó ya acá. Yo sabía que iba a llegar al punto que llegó. Y está en una situación muy crítica. Me llama anoche por teléfono. Justo estaba descansando con mi familia comiendo y me llama, ay, digo, me llama ahora, digo, Padre de la gloria, digo, amar a vuestros enemigos, digo. Y me llama ahí y lo atiendo. Yo le decía, sí, bueno, venite a la iglesia. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado, vos ya sabés, estás vivo, estás sano, venite a la iglesia. Cuando me llama para pedirme plata, no me vio. Me dice, me fui a una iglesia acá en la esquina, dice, y no sé qué, dice, pero ahí dice que no creen en los demonios, dice, y no echan fuera demonios, dice. Y bueno, le digo, si queréis andar, le digo, eso es una secta, pero si queréis andar. Digo, yo ya lo he detectado. Si queréis andar tranquilo ahí, porque uno la habló tantas veces. Cuando vino acá, vio la liberación de una chica de las Toninas, que tenía unos espíritus ahí, y después se le sumaron 10.000 y vino Lucifer. Se le incorporó Lucifer. Cuando ven liberaciones grandes, también se tiene que ser presente Lucifer. Y ese quedó impactado acá y dice, no quiero ir, dice, cuando hay liberación no quiero ir porque me da miedo, dice. Me da miedo, bueno, no venga, pero venite al culto hoy, todavía lo estoy esperando. Así que bueno, la cuestión es que si las personas no son sanadas, es porque no se acercan a Jesús o tienen incredulidad en su corazón. ¿Se da cuenta? Porque uno tiene que poner de su parte también. Ahora sí, la autoridad es diferente. Autoridad y la unción de sanidad es otra cosa. Los espíritus se tienen que someter a la autoridad del ministro. Amén. Yo les digo, salí y tienen que salir. Y Amén. Muchas enfermedades son producidas por los mismos espíritus. Amén. Cuenta la historia ahí de una mujer, cuando Jesús entró en una iglesia, que estaba hace 18 años encorvada ahí. Una joroba ahí, parecía un camello. Se le subían ahí los pibitos del barrio, ahí atrás, y vamos vieja. Y estaba Jesús ahí, y tenía dice la palabra, que tenía un espíritu que la tenía encorvada a la viejilla. Y le dijo al espíritu, vamos, fuera. Y la mujer se enderezó. O sea, vemos que hay espíritus que también traen enfermedad a las personas. Y a veces uno lo toma como un juego, ay, bueno, y tal, bueno.
O sea, si lo ves físicamente al agresor, ahí te da miedo, pero como es espiritual no te da miedo. Pero hay que tener respeto a otras cosas. Y hay que saber que si uno no pega un cambio radical, la vida no le va a favorecer. Los años pasan y la vida pasa y después uno no llega a lograr nada. Tenemos que lograr el verdadero arrepentimiento para que la verdadera sanidad venga a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que esto le pasó a los 4 amigos. Jesús vio la fe de estos 4. Estaba asombrado Jesús y fue sano. Este paralítico por los amigos, la fe prestada. Le prestaron la fe. Como cuando uno va y los busca uno a otro y vamos a la iglesia. La fe de ese hace que uno sea sanado, sea liberado. Dice que cuando Pedro predicaba, después que fue investido con el poder del Espíritu Santo, después de que Jesús ascendió al cielo, la sombra de Pedro sanaba. Imagínense la sombra de Pedro ahí, los espíritus salían, la gente era sanada, era tremendo eso. Así que si cuando pase mi sombra, si a usted le pasa algo, ya sabe que es el Señor. Hechos 5:16 dice así: y aún en las ciudades vecinas, buscame Santiago 5, del 14 al 15. Santiago 5, del 14 al 15. En Hechos 5:16 dice así: y aún en las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo a los enfermos, atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Amén. Cuando el Señor llega a un lugar, todos tienen que ser sanados, todos tienen que ser liberados. Amén. Todos tienen que ser sanados. No quiere decir que si un día uno va a una iglesia y no pasa eso, porque no es que no crean, que no pasa, no llega la unción. No llega la unción, ¿sabes? Pero no significa que Dios nos tiene en ese lugar. Pero tienen que creer en eso. Si no creen en eso, ya las personas se tienen que ir de ese lugar. Aún en las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todos eran sanados. En la iglesia primitiva casi no había enfermos. Escuche la palabra, ¿ve qué dice? Santiago 5, del 14 al 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Se da cuenta? Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. La unción de fe. Llamen al pastor de la iglesia, al anciano. Bueno, le dicen anciano. Yo todavía no llegué a ese momento. Pero bueno, llamen al anciano, dice. Y serán sanados. Amén. Ungiéndolo con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo, ¿sí? Que pudre el yugo de la esclavitud. Ahora recibimos el Espíritu Santo. El que echa fuera los demonios es el Espíritu Santo, que es Jesús. Amén. Cuando está la presencia del Espíritu Santo y hay demonios, hace ¡ah! ¿Vio? Y si tienen algún espíritu de enfermedad, son sanados. Aleluya. Y si tiene cualquier otra enfermedad, que se rompió la pierna porque no hizo caso y salió corriendo con la bicicleta y se rompió la pata, también son sanados. Amén. O sea que hay diferentes problemas, ¿vio? Ahí. Y si fue a 120 con el auto, porque no hizo caso que vaya más despacio y se dio un guantazo, también son sanados. Amén. Así que bueno, en la iglesia primitiva no había enfermos. Dice, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Dice. Porque no existía la enfermedad. Porque todos eran sanados, todos eran curados. Y si se hubiera cometido pecado, los pecados serán perdonados. O sea, los pecados son lo que le da el paso a la maldición. Son lo que le da paso a los espíritus. Los pecados son lo que traen la enfermedad, la destrucción, la muerte. ¿Se entiende? Así que bueno, arrepentite y convertite. Amén. Yo ya he visto mucha gente en este país que se arrepiente de boca, pero después no hay un verdadero cambio. ¿De verdad o no? Amén. Usted lo sabe. Que se arrepienten de boca, pero después no hay un verdadero cambio. Para que tus pecados sean perdonados, se borren, para que sean borrados tus pecados. O sea que el enemigo tiene un acta ahí de esos pecados. Y por más que hayan pasado años, y dice, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me va tan mal desde que me convertí al Evangelio?
Dice, todo me va mal, ¿por qué será? Porque no toma el consejo, viejo. Desde que vi, cada vez me va peor. Ya parece que están hablando, ¿vio? De verdad, no. Después la papa y la mamá. Entonces dice, de que me convertí al evangelio todo me va mal, ¿no ves? Dice, pero ¿por qué no dejas los pecados? Se te habla y seguís ahí. Entonces uno tiene que ir renovándose por medio de su entendimiento. Te van explicando algo, tome el consejo, no sea testarudillo. Amén. De verdad, no, dice, no sé como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, porque tienen que ser sujetados con cabestro, ¿vio? Porque no hacen caso. Yo voy allá y voy allá y tal. Así que bueno, no sea como los animalillos eso, ¿vio? Si las cosas no cambian, es porque hay pecado, que tienen que ser borrados. Y ahí no tiene la culpa el Señor o el pastor o la iglesia. Ahí la persona que no toma conciencia de que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. La muerte, o sea, cada vez que uno peca algo va a morir. ¿Se da cuenta? Uno se toma la indiscreción y dice, ay, bien, yo hoy peco. Mañana me arrepiento, pero algo va a morir. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. No es lo mismo llegar invicto ahí a la meta que empezar a pecar y pecar y pecar y destruir la familia, destruir el trabajo, destruir las cosas, traer enfermedades, muerte, llegar a romper el plan de Dios, como lo hizo Sansón. No es lo mismo. No se puede uno tomar las pequeñas indiscreciones de pecar, porque eso va a costar muerte. Pecó, muerte. Robó, muerte. Ay, no me fue bien en la iglesia, ahora voy al que me tira las cartas a ver qué me aconseja, como el Saúl, ¿vio? Y va al brujo ahí y después están enlazados tras tapa. Así que es así, ¿vio? La sanidad y el perdón de pecado vienen de la mano y nacen en la cruz de Jesús. Vamos a ponerlo de pie. Yo quiero que todos y todas, todos sean sanados. Pero tiene que haber un verdadero cambio, verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está dispuesto a arrepentirse y a seguir al Señor? Amén. A tomar su cruz. Amén. No es que vaya usted a la cruz. La verdadera cruz es que nosotros llevamos, es la cruz de predicar su palabra y venir a la iglesia y obedecerlo, nada más. Porque el mártir ya fue Jesús por nosotros. Si usted está dispuesto a llevar la cruz de Jesús, a escuchar su voz y a arrepentirse de todo corazón, hoy usted va a ser sanado. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Dice la palabra de Dios, amado, te llama así, amado. Dios te ama. Dios nos ama. Yo deseo que seas prosperado. Estamos hablando en la vida física, en lo material, en el tiempo, en la paz, en tu tranquilidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud física, así como prospera tu alma. Amén. La sanidad de nuestra vida empieza por la sanidad del alma. Por la sanidad del alma. Tenemos que sanar nuestra alma de la corrupción, del pecado, de la mentira, del engaño. Y solamente puede perdonar pecado Jesús. Jesús tiene el poder para perdonar pecado en la tierra. Amén. Y para sanar. Tiene que hacer un compromiso usted, ¿sí? Con el Señor. De seguirlo de todo corazón. Y dejar la testarudez y cosas, pensamientos de usted que no lo van a llevar a ningún lado. La vida se le va a pasar. Todos los que estén dispuestos de todo corazón, seguir al Señor y arrepentirse de todo corazón, hoy el Espíritu Santo va a llenar tu vida. Amén. Repita conmigo de todo corazón, Señor Jesús. Señor Jesús. Reconozco tu sacrificio en la cruz.
tu muerte y resurrección. En este momento te pido perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, mi casa y mi familia. Lávame con tu sangre. Purifícame y lléname de tu Espíritu Santo. En este momento le digo al pecado y a la maldición, no la quiero en mi vida, porque a partir de este momento soy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, dame la sanidad completa. Amén.